Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos amigos, saludos mi estimado Ervin, qué gusto estar con vos hoy también. Muchas gracias igualmente, siempre un gusto y una semana que pasé esperando este programa. Dándole vuelta al asunto, ¿verdad? De cómo o qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer ante el ciberbullying? Sí. Y sería bueno pues enfatizar el programa en cosas puntuales, qué hacer específicamente, ¿verdad? Sí. Y bueno, porque la semana anterior, para que nos sigan y que nos acompañen en el programa anterior, hablábamos del problema emocional, una realidad del ciberbullying, sumado a la tecnología pues en la que estamos ahora pues disfrutando, y a la vez hay que tener el cuidado de manejarlo con cautela y la responsabilidad que tenemos como padres de estar proveyendo lo necesario para protección de nuestros hijos. Correcto, es muy importante y creo que cuando hablamos de este ciberbullying, hablamos en el programa anterior de que son personas vulnerables, son niños, jóvenes vulnerables y hijos que han vivido la violencia doméstica, han sido testigos quizá y desgraciadamente en forma presencial han visto ellos mismos lo que algún tipo de abuso físico o de otro ámbito, son vulnerables, son frágiles. Sí, puntualmente, ¿qué es ciberbullying? Puntualmente, ese simplemente es un ataque. Correcto. Hacia la persona, hacia la autoestima, hacia la exclusión, digamos, favoreciendo la exclusión de convivencia entre pares. Básicamente eso es lo que busca. Correcto. Pero yo te pregunto, ¿qué hacemos entonces, Alonso? Bueno, creo que hay mucho por hacer y es un trabajo integral, un trabajo amplio. Creo que lo primero que tenemos que actuar es en una labor preventiva. Sí. Y esta prevención comienza con una concientización a los menores de los riesgos que existen en redes sociales. Sí. Es complicadísimo y ellos tienen que saber que si bien es cierto, es parte de la vida, es cotidiano, ¿verdad? Tiene su grado de peligro. Así como, por ejemplo, caminar por la calle. Es lindísimo andar y caminar al parque, pero también tiene su grado de peligro y hay medidas que debemos tomar. Claro. ¿Verdad? Y es que es un peligro cuando las redes sociales están abiertas a cualquiera. Cuando son perfiles públicos. Sí, porque tienen herramientas restringidas de estar compartiendo información, imágenes, pero con un grupo reducido que por lo menos por allí, ya que si hay alguna interacción en alguna red social, que se tenga el cuidado de que no tenga un acceso público. Eso es muy importante. Como padres, asegurarnos que nuestros hijos, que los perfiles de nuestros hijos que tengan edad para tenerlo, como comentamos las pasadas, sean perfiles privados y enseñarlos a discernir quién tiene acceso y quién no, a quién aceptan y a quién no aceptan. Mi hija tiene ciertas redes sociales y parte de las primeras conversaciones fue, ok, perfecto, pero no aceptes a nadie o no puedes aceptar a nadie que vos no conozcas. Claro. Y vino un par de veces, papi, ¿usted conoce a esta persona? Yo no tengo ni idea quién es. Borrar y listo. Y se acabó el asunto. Porque es una medida preventiva. Y es fundamental, ¿verdad? Con respecto al ciberbullying, una detección lo antes posible. Rápido, para que esos efectos que son fuertes, que son destructivos, que son negativos, por lo menos no causen el menor daño posible. Entonces, una detección temprana, ¿que eso qué significa? Una responsabilidad de observación de los padres, claro. que es importante. Y el diálogo no se hace de la noche a la mañana, como padres lo sabemos. Sí. Qué hermoso es cuando en los momentos como estos, donde nuestros hijos están enfrentándose a las cotidianidades de la vida, qué hermoso es que salga de ellos la necesidad de hablar y la confianza de hablar con los padres y decir, ves que me está pasando esto, mira,
Esto es un logro hoy. Eso es un logro y es algo que no se ve a menudo. Sí. Cuando como padres pretendemos dar una lección sin haber un precedente de diálogo, para los muchachos es un sermón. Como dicen ellos, mi tata me está sermoneando, sí, me está sí, echando sí, una sí. hablada, ¿verdad? De un pronto a otro. Sí, sí. Pero cuando hay un precedente de conversación, de comunicación, como vos decís, es maravilloso decir, papi, tengo este asunto, ¿cómo lo manejo? ¿verdad? Y no necesariamente precedente en cosas de conflicto o en Claro, malas. O sea, claro, cuando hay un en precedente todo. general. Exacto. Y eso solo se logra invirtiendo tiempo con nuestros hijos. Eso es tiempo. Ahí dijiste la palabra clave, tiempo con nuestros hijos. Otra acción preventiva, en el programa anterior, la semana pasada, hablábamos sobre la denuncia, ¿verdad? Y creo que es importante que si viene de compañeros de clase, hay que enseñarles a que denuncien, a comunicarlo al centro Sí. de estudios para que se adopten las Sí, medidas sí. necesarias, ¿verdad? Qué importante. Y es cambiar mucho el concepto que tienen los jóvenes, porque el concepto es, no, yo no quiero ser un sapo que me digan que me refugio en las faldas de mamá o de la maestra o del profesor, pero es denuncia y es lo correcto. Y transmitir un principio correcto, que ellos estén seguros y convencidos de que esta denuncia es correcta. Y en ese término sapo que estamos utilizando, ve la ironía del punto, porque es cuando una persona dice algo que no tiene que decir. Exacto. O sea, es el colmo. Sí. Tras de que se está siendo atacado, de repente no tiene por qué decir algo al respecto. Exactamente. Incluso, como estás diciendo vos, ¿verdad? Si se comunica al centro de estudio, que por supuesto los centros de estudios están capacitados, formados para intervenir en esos tipos de situaciones, pero Correcto. si no fuese ese el caso, por una u otra razón, pues también hay denuncias a instituciones mayores, en el caso de Costa Rica, el PANI, ¿verdad? Y donde va a intervenir un personal especializado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el éxito de la identificación y detención del ciberacosador es muy probable ya Sí. cuando se llevan a estas instancias Totalmente. institucionales. Sí, es una opción o es el orden a seguir, ¿verdad? Sí. Como vos decías, las escuelas están preparadas para responder a esto, pero en todo caso hay otras instituciones que también van a ayudar a centrar la atención, que es otra forma importante de actuar con el ciberbullying. Si su hijo, su hija sufre de esos ataques, centrar la atención en la víctima con ayuda especializada. Correcto. Para tratar un posible estado de indefensión, que hablamos sobre indefensión hace unos programas atrás, de esa incapacidad de respuesta Sí, o sí, sí. de defensa, Por más temor. bien. Por temor, correcto. Sí. Por temor no me defiendo, ¿verdad? Y sigue vulnerable y un campo pues fértil para los abusadores, ¿verdad? Que deben Fuerte, ser ¿verdad? denunciados. Y igualmente es un patrón en esa construcción de la personalidad del joven o la joven, se le está dando un patrón de indefensión que va a quedar en la persona y va a ser la manera en que va a reaccionar a futuro Claro. frente a ataques de cualquier índole. Va a quedar la víctima paralizada. Sí, y hablábamos de que estos jóvenes que hoy sufren o sufren acoso, ciberbullying o un acoso pues personal, ¿verdad? Esa exclusión de los grupos de convivencia, aislamiento y demás, son potenciales víctimas de violencia doméstica en el futuro. Algo más para hacer es no juzgar, escuchar con empatía, Sí, sí. no cuestionar lo que la víctima detalla o lo que debería haber hecho. Sí, sí, es que sí. vos tuviste que... Yo te dije que no te... Exactamente. Eso en ese momento no viene el caso. Claro, después se puede enseñar. Mira, la próxima vez vos defendete, vos decí, ¿verdad? Sí. Pero la víctima debe sentirse totalmente comprendida, acompañada. Claro. Los ajustes necesarios después pueden venir. Sí. Buenísimo. Es un momento para que la víctima, por sus padres o la persona a la que se acerca, se sienta, como estás diciendo, justamente protegida y comprendida. Sí. Sí. No, y los padres deben ser también acompañados, ¿verdad? Claro. Porque nos significaría para nosotros un gran sentido de culpa por no habernos dado cuenta de lo que está pasando con nuestros hijos. Sí. O sea, también es un impacto para nosotros saber que tal vez una agresión de ciberbullying está muy avanzada, que ya lleva, por ejemplo, semanas o meses y que nosotros no nos dimos cuenta en ningún momento. Entonces,
no solamente es digamos, la atención hacia la víctima, sino también el abordaje hacia los padres, porque eso va a impactar, eso claro. no es algo menor, el sentido de culpa también como padres. Sí, claro, y ahí es donde entra lo que hablábamos en algún momento sobre el tiempo que los padres deben dedicar a sus hijos, ¿verdad? Sí. Que es muy importante. Sí, sí. No, nada más te menciono así rápidamente que el Código Penal costarricense fue reformado, gracias a Dios, para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Frente a la violencia informática. Sí. Y ya se han establecido sanciones importantes hacia el acosador, ¿verdad? Aunque no son privativas de libertad, cuando se da entre jóvenes, claro. pero son sanciones importantes que ayudan a frenar la situación, Correcto. a controlarla. Hay un respaldo de la ley entonces. Exactamente. También se habla de que se plantea una primera sanción privada que se incluye en el expediente del menor acosador y una amonestación escrita que va dirigida a los padres de familia, también centros educativos y demás. O sea, es un tema que la ley ya está amparando y que podemos refugiarnos en ella también. O sea, hay acciones concretas, específicas. Correcto. Sí. Y muy bien, ¿no? Y para eso Costa Rica ha creado el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? El PANI. El PANI que facilita y que invitamos también a visitar su página, porque ahí hay una información de cómo actuar ante los delitos en los que participan o los que son víctimas de personas menores de edad. Correcto. Y es muy importante aquí, como ciudadanos, seamos creyentes o no creyentes, acudir a asesorías legales, donde la ley nos ampara y nos enseña cómo poder caminar, ¿verdad? Para evitar y para cortar cualquier caso de ciberbullying o cualquier otra forma de acoso, ¿verdad? Siempre bajo el entendido de que nuestro rol como padres creyentes es trabajar en el corazón de nuestro hijo o nuestros hijos o como iglesia también responder en acompañamiento de una restauración a las personas que sufren o también restauración a los abusadores. Exacto. Qué bueno sería que nuestras iglesias, y bueno, la nuestra no cuenta con eso, pero qué bueno sería tener un plan de abordaje, un programa donde se trabaje a abusadores. Sí, vamos a ministrar a las víctimas abusadas, por supuesto, en una restauración, pero ¿por qué no tratamos también a abusadores? De acuerdo. En una transformación de la mente y del corazón. Claro, pues el Señor no es excepción de personas. Correcto. Hay una oportunidad para actuar para todos. Bueno, y parte de esa intervención en la víctima es estar trabajando en su autoestima y el autoconcepto, que es justamente lo que es atacado una y otra vez en el ciberbullying, ¿verdad? Correcto. Ahí me hace pensar en Romanos capítulo 12, cuando Pablo enseña en cuanto a un correcto concepto de autoestima, ¿verdad? Cuando Pablo habla todo esto, menciona de que debemos tener un correcto concepto de nosotros mismos. No es simplemente pues decir palabras bonitas, sino establecer una identidad firme en el valor de la persona por quien somos en Cristo. Exactamente, sí, ese es un buen punto. Lo que autoconcepto significa entender lo que Dios, digamos, en su infinita misericordia, nos capacita, nuestra dignidad humana, quiénes somos delante de Dios. Eso es importantísimo en el autoconcepto. Correcto. Bueno, y podemos hablar también de un reforzamiento de habilidades sociales e interpersonales, que justamente este es otro de los ataques que se dan, una exclusión de una convivencia de pares. Entonces es reforzar, porque posiblemente no sea uno solo el que esté atacando, sino tal vez estos acosadores forman parte de un grupo, tal vez íntimo, donde hay una alianza con otras personas, es decir, son como un liderazgo negativo, y de repente hay un ataque, el líder entonces se separa de la víctima, y con el líder va todo ese grupo que antes eran los contactos de la víctima. Entonces, un reforzamiento en las habilidades sociales interpersonales, o sea, volver a crear pares, porque no es nada productivo que nuestros hijos e hijas se aíslen y que queden ahí aislados dentro de su contexto. Correcto. Eso no es para nada es recomendable. Eso es muy importante lo que estás diciendo, de esas habilidades sociales e interpersonales en las dos direcciones. En una dirección de
no es nada sano y bueno, que vos ya lo mencionaste, que se aíslen, y también enseñarles a elegir con quienes van a hacer vida social. Por ejemplo, sí. Salmo 119, versículo 163 dice que compañeros soy yo los que te temen y guardan tus mandamientos. Ha llegado momentos donde he tenido que decirle a una de mis hijas, esta persona que vos llamas amiga no es tu amiga, porque tiende a dañarte y lastimarte, tiende a menospreciarte, tiende a lo que sea. Tenés que aprender a elegir con quién vas a compartir y con quién vas a vivir tu vida, ¿verdad? Otra forma también de poder intervenir es con la comunicación asertiva. Sí. No saber cómo expresarse ante el acoso genera a veces un estado de indefensión, que hemos hablado de indefensión como este mecanismo de no defensa, ¿verdad? En la víctima, que sepa expresarse. Sí, esa expresión emocional, ¿verdad? Pero para poder expresar las emociones, primero hay que aprender a reconocerlas, ¿verdad? Claro. Se reconocen, o sea, que siento, inclusive puede ser una labor primero como padres, de empezar a enseñar los tipos de emociones que se generan, ¿verdad? Y así identificarlas y expresarlas. Y en todo caso, esa expresión emocional a veces va a salir como un volcán. Entonces ahí viene la parte también de la comprensión y la tolerancia en estos tiempos, ¿verdad? Porque imagínate, si ya sería mucho pedir que en una catarsis, ¿verdad? En una manera expresiva de emociones, terminemos diciéndole, mira, cálmate, no me hables así, mira, claro, que no me gusta cómo me estás hablando. O sea, es como revictimizar. Correcto, exactamente. Es muy importante entonces reconocer las emociones y saber cómo tratarlas. Sí. También, como hablamos en el programa de hace 2 semanas, trabajar en los pensamientos. Sí. Resentimos cuando repensamos en lo sucedido. Exactamente. Entonces, trabajar los pensamientos, la paz que Dios da, la paz que el mundo no da, es importante trabajar los pensamientos. Y igual, ¿verdad? Trabajar en la tolerancia ante la frustración. En el caso que nos compartías de tu hija, trabajar en la confianza, porque se rompe la confianza, claro. Se crea un patrón. Acordémonos que nuestros hijos están en un desarrollo de su personalidad, o sea, están en un proceso. Entonces, estas frustraciones, estos impactos, esos traumas, se generalizan. Entonces, un ataque a la confianza ya va a producir algo complicado, porque entonces el sentido relacional va a estar marcado sobre esto, sobre la desconfianza. Entonces, trabajar en la confianza. Y esto es, mira, por medio de los padres, y como decimos muchas veces, estos programas buscan incentivar a la investigación, al diálogo, correcto, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, pero estamos hablando de cosas puntuales que nos parecen importantes hablar en esos casos. Totalmente de acuerdo. Qué importante es trabajar con nuestros hijos y con los jóvenes el tema de la confianza, que ellos deben desarrollar y tener, y cuando se quebranta la confianza, para los jóvenes la confianza es muy importante. Ellos confían en sus amigos. Sí. Y si se ve traicionada o vulnerable, pues genera muchísimos conflictos. Así es. Creo que tenemos un llamado fuerte para los padres e iglesias de atender posibles casos de acoso, en este caso de lo que estamos hablando del ciberbullying, pero también de otras formas de guiar a nuestros jóvenes a denunciar. Lo que vos decías sobre las emociones es sumamente importante, pero creo que la esencia radica en el tiempo que como padres invertimos en nuestros hijos. Sí. Y más todavía cuando nuestros hijos han sido testigos de violencia doméstica, de abusos en alguna forma. Es importante atenderlos, porque aunque sean un poquito más grandes o sean muy pequeños, siempre van a sentir este impacto y necesitan ser atendidos. Así es, el tiempo es fundamental, es lo más valioso, por el tiempo se edifica, se comparte, está la intimidad, bueno, es una maravilla tener tiempo relacional con nuestra familia en general. Se solidifican las relaciones y hay vías de comunicación. Correcto. Mi estimado, tenemos que irnos. Bueno, ha sido un buen tiempo. Ha sido un tiempo realmente muy especial. Damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido hasta ahora. Y como siempre, pues gracias a Gilo, a Linaje Producciones, toda la paciencia y el esfuerzo que hacen esos programas.
Y bueno, un gusto como siempre, Alonso, hablar con tu persona y tratar de esos temas que nos edifican a todos. Así es mutuo el gusto de poder conversar y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Muy bien. Un gusto estar con vos, saludos. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Chao.